Muy buenas noches, mi nombre es Horacio Cucobo, estudiante de la UNAD de la carrera de telemática de la asignatura base de datos, presentando la actividad complementaria de la unidad 3, la cual consiste en la presentación de una propuesta de base de datos para una línea aérea. Y a continuación podemos ver la información obtenida a partir de la obtención de información, a partir de ese método de obtención de información para su análisis. Por lo tanto, después de haber analizado estos datos, esta información, pudimos decidir utilizar un tipo de base de datos relacional con un sistema gestor que se llama MySQL. Derivado también de esta información podemos ver la siguiente presentación, donde se presentan los elementos de entrada, proceso y salida de información, la cual tenemos la tabla avión como primer tabla, y podemos ver que nos presenta los datos del avión, su código, su tipo y su base. También podemos ver que tenemos la tabla de vuelo, donde también tenemos el código o el ID de vuelo, el origen, destino, fecha, el vuelo próximo, el vuelo que ya se realizó y también una base. Y tenemos también la tripulación. La tripulación que también tiene un código, el nombre del piloto, las horas de vuelo del piloto, el nombre del miembro de la tripulación y también la base, ya que tanto el avión como la base, tanto como el avión como la tripulación regresan a una base después de la jornada de trabajo. Y tenemos también la tabla itinerario, donde tenemos el código, el avión, la tripulación y el vuelo. A partir también de la información que se obtuvo, la que pudimos observar al principio, se pudo realizar un reporte de estudio de factibilidad, la cual se describe en esta siguiente tabla. Como podemos ver, se considera tanto el hardware a utilizar, el software que debe contener el equipo que se necesita, así como algunos componentes que puedan requerirse. En la parte operacional también se explica qué tan práctico es, qué tan funcional es. Además, en la parte financiera se explica cuáles son los beneficios, si es factible, si es posible de implementar. Y en la parte económica también se explica los beneficios que esta tiene para la empresa a partir de su implementación. De tal manera que la conclusión que se tiene a partir de esta es que la base de datos es factible de implementar en la empresa, ya que representará un ahorro tanto de recursos y de tiempo del personal. Así que esto se traducirá en beneficios, en ganancias para la empresa con el paso del tiempo, que se está considerando que el retorno de la inversión para su implementación sea en un corto tiempo. Y aquí también podemos ver el hardware, el costo, el software y el costo también. Se ven las cantidades y el costo de cada uno.
En realidad se define el equipo necesario, el equipo que se requiere para su implementación, así como el costo, de tal manera que se pueda comparar uno y otro. Por otro lado, tenemos esta siguiente ventana donde vemos el esquema más gráfico de la información obtenida y cómo es que se relacionan entre ellas. Entonces aquí se puede ver de manera más gráfica tanto cómo se relaciona el personal con el avión, así como la base y la planeación del vuelo. En esta siguiente ventana vemos también las tablas lógicas y los diccionarios, que como vemos por aquí, se presenta una tabla lógica y un ejemplo de su uso, donde se observa que es práctico utilizarlo y se puede ver claramente la información que se necesita en este caso. Por otro lado tenemos el diccionario de datos y también vemos el diccionario de datos, un ejemplo del diccionario de datos en el gestor MySQL, donde vemos prácticamente la descripción de la información de la tabla. En la parte de abajo podemos observar un ejemplo de su uso también y más bien de la información que contiene. Como podemos ver que en la primera columna nos enseña el campo llave o el código, donde va el código, el nombre, el tipo de dato, la longitud y la descripción, es decir, una explicación prácticamente de lo que contiene la tabla o del tipo de información que se presenta o que se necesita para dichos campos. Por lo tanto, es fácil de observar cada uno de ellos. Y para concluir, podemos decir que después de analizar la información obtenida y realizar el prototipo, así como definir el tipo de base de datos a utilizar y el reporte de factibilidad, se puede decir que la implementación de la base de datos es completamente factible, ya que se considera que la inversión que se pueda realizar al respecto es recuperable en corto tiempo, debido a la eficiencia y gran organización que este pueda representar, tanto para la aerolínea como para el personal de vuelo, así como para la aeronave. Por lo tanto, se considera factible. Esta fue nuestra presentación de nuestra actividad. Muchas gracias y buenas noches.